Padre, queremos poner delante de ti el alimento, tu mesa. Tú extiendes mesa, Señor, para nosotros, para que nos sentemos como familia, como pueblo. Tú has posado tus ojos, Señor, en nosotros y además extiendes esta mesa para que como hijos, Señor, vengamos a ti. Solo en ti, Señor, nuestra alma puede estar acallada. Dios, que todo lo que vayamos a escuchar hoy, Señor, venga de tu cielo y con el respaldo de tu Espíritu Santo. Así sea, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Bueno, es siempre un honor y un gusto poder compartir la palabra de Dios y esperar que realmente el Señor haga su obra en nosotros, ¿no? Abrimos las Escrituras, vemos y es Dios hablándonos. Amén. Les quisiera pedir por favor que abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Tal vez algunos ya son familiares con este salmo, es uno de los salmos más conocidos y un salmo bastante leído porque habla de una verdad por la cual todos tenemos que pasar, que es el arrepentimiento y un arrepentimiento continuo. Entonces vamos a hablar de esto esta mañana, así que lo leeremos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Antes de entrar al fondo de este salmo, quisiera que hablemos un poco de algo que todos tenemos, porque no podríamos estar aquí si no lo tuviéramos. Todos tenemos un corazón, y ese corazón funciona de una forma extraordinaria. Aquí nuestro hermano José, que es doctor, probablemente podría hablar mucho más al respecto. Yo voy a darles detalles muy por encima, pero que igual son importantes. Ustedes sabían que nuestro corazón cada 60 segundos puede bombear
entre 5 a 7 litros. Bombea 5 a 7 litros de sangre para que todo nuestro cuerpo funcione. Esto lo hace por medio de un músculo que se llama miocardio. Y este miocardio está funcionando todo el tiempo. Es decir, que en promedio, más o menos, al día, nuestro corazón ha palpitado 100,000 veces. ¿Se imaginan? 100,000 veces. Para que nosotros podamos estar acá. El momento en el que dejara de palpitar, nosotros estaríamos muertos. No sé cuánto tiempo podría aguantar nuestro cuerpo. No, esa parte no conozco. Pero lo que sí sé es que necesitamos de esa palpitación todo el tiempo. Y es decir, inclusive cuando estamos en ejercicio, con constante ejercicio, de 60 se multiplica a 200 palpitaciones más o menos, para que nuestro cuerpo siga funcionando. Y dependemos completamente de él. ¿Se imaginan? A ver, imagínense las botellas de 2 litros. Necesitaríamos por lo menos 3 botellas de 2 litros para que sea el promedio de lo que nuestro corazón está moviendo cada minuto. En un minuto ha movido toda esa cantidad de sangre para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Ahora, ¿quién de nosotros hoy día ha encendido su corazón? ¿O quién ha puesto el switch? O voy a comenzar a hacer deporte, entonces lo cambio a modalidad deporte. No podemos. No controlamos nuestro corazón. El Señor lo ha diseñado de una forma en la que obviamente dependemos de Él, pero que nosotros no tenemos un control. Es verdad, la ciencia ha aumentado y ahora tratan de tratar cuando hay problemas y tratan, pero son cosas mínimas. La ciencia no ha desarrollado un corazón que funcione dentro de un ser humano. Y estamos hablando de un órgano. ¿Cuántos órganos tenemos para que nosotros podamos estar aquí? Entonces es increíble ver que nosotros dependemos continuamente de algo que tenemos, pero que no controlamos. Lo único que nosotros le damos a nuestro corazón es el oxígeno para que funcione, que ni siquiera hemos producido ni tampoco hemos pagado, pero respiramos. Entonces quiero que nos imaginemos esa analogía y nos demos cuenta que es lo mismo en nuestro caminar cristiano. Cuando llegamos a los pies del Señor, lo único que hacemos para poder ser parte de su presencia y para poder ser aceptos delante de Él es arrepentirnos. Pero dependemos de su perdón que nosotros no controlamos, pero que Él nos los da. Y así como el corazón nos hace vivir cada día, el andar en la vida cristiana requiere arrepentimiento continuo y perdón continuo de Dios, porque eso es lo que el Señor busca. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, tienen en su boletín un par de frases. A una quisiera que le aumenten una parte, que me faltó ponerla. Dice, sin la misericordia de Dios, y ahí pueden aumentarle, y nuestro arrepentimiento, el perdón es inalcanzable. Si no hay misericordia de Dios y un arrepentimiento genuino nuestro, no podemos ser perdonados de nuestros pecados. El perdón de Dios es un perdón transformador. Eso es increíble y lo vamos a ver en este salmo. El perdón de Dios no se queda en te perdono. El perdón de Dios cambia nuestro corazón. Y hoy día somos personas muy diferentes a lo que éramos antes porque Dios nos está cambiando continuamente. Esta mañana vamos a ver cómo el perdón, la purificación y transformación llegan a ser la médula espinal de la misericordia de Dios.
Y para eso el punto número 1 es: Dios en su misericordia nos perdona. Quisiera hablar un poco de este Salmo 51. Hemos hablado ya de varios salmos. Este salmo se encuentra dentro de lo que era le podríamos decir así, el tomo 2 de los salmos. Los salmos estaban divididos en 5 libros y este correspondía al segundo libro. El segundo libro corresponde a los salmos que van desde el 42 hasta el 72. Y este salmo específico tiene la característica de llamarse, de ser parte de los salmos penitenciales, ¿verdad? De arrepentimiento. Para los que quieren tomar nota, estos salmos penitenciales son el Salmo 6, el Salmo 32, el cual hemos compartido hace un poco más de un mes, no sé quiénes recuerdan, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el 130 y 143. Entonces, este grupo de salmos han sido hechos por autores. El 32 igual fue hecho por David, que estaban mostrando arrepentimiento delante del Señor. Algo que nosotros hoy en día también tenemos que hacerlo de forma diaria. Entonces, eso como introducción. Ahora, darles un pequeño preámbulo. ¿Qué es lo que pasa con este salmo? Igual continuamos antes de entrar al Salmo 51. El rey David había consolidado Israel. Era rey de Israel. Había sido un guerrero. Dios lo había utilizado de una forma increíble. Dios había hecho grandes maravillas. Había salvado a Israel de Goliat. Había salvado a Israel de sus enemigos. Había consolidado paz en Israel. Y por primera vez en toda la historia de Israel, Israel era un pueblo fuerte y que sus enemigos inclusive temían. Dios lo había utilizado a este hombre para hacer esto. Y este hombre era un guerrero de Dios. ¿Qué pasa con este guerrero de Dios? Y esto que estamos hablando se puede encontrar en 2 Samuel 11 y 12. No lo vamos a leer ahora porque es larga la porción, pero yo les animo que lo lean, porque trae mucho más contexto a lo que vamos a hablar en el 51. ¿Qué es lo que pasa? Estaba David en su palacio. Cuando todo su ejército estaba peleando, él estaba en su palacio. Y estando en su palacio, él ve a una mujer bañándose. Dice, le pide a sus siervos, les pregunta de esa mujer porque quiere buscarla. Y hay un detalle importante. ¿Qué es lo que le dicen? Es la mujer de Urías. Antes siquiera que pase todo. Y él ya sabía quién era esa mujer. A David no le importa. Y ese rato la manda a llamar. Fruto de eso, ella queda embarazada. Y le hace saber. Una vez que le hace saber al rey, y al rey se preocupa. Porque sabía que había pecado. Y sabía que había hecho mal. Y quiere resolverlo a su forma. Lo hace traer a Urías de la guerra, porque él estaba en la guerra representándolo. Y le invita de comer. Le da un poco hasta de tomar. Y le dice, anda a tu casa. Para que esté con su mujer y sus pecados sea tapado. Pero este hombre no se va y se queda cuidando el palacio esa noche, porque era una persona íntegra. Toda la integridad que David no tuvo en ese momento, Urías la tenía. David no se ve acorralado, no sabe qué hacer, entonces manda una nota para que a este Urías lo pongan en un lugar en el que iba a morir. Y Urías muere. Vuelve a la guerra y Urías muere. Y David queda feliz, entre comillas. Hasta que Dios en su misericordia envía al profeta Natán. Y el profeta Natán, mediante una historia,
similar de lo que estaba pasando, lo encara y le dice que él era un asesino y que él había matado a Urías. Entonces el Señor trae convicción de pecado encima de David. Y por primera vez después de un buen tiempo, David se arrepiente. Y se arrepiente genuinamente. Y eso es lo que vamos a ver en este salmo. Cómo realmente David se arrepiente. No pone excusas, se arrepiente. Porque el Espíritu de Dios, a través de Natán, había hablado y le había mostrado todo lo malo que él había hecho. Entonces, sé que es harta información, pero todo esto es lo que estaba pasando para que David realmente, en otras palabras, toque fondo. David tiene que tocar fondo para darse cuenta de cuán mal y cuán lejos de Dios estaba su corazón en ese momento. Y ahora sí podemos leer el verso 1 y 2, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo primero que quiero hacer notar acá es la forma en la que se está acercando David. David no está poniendo excusas. David está clamando por misericordia. ¿Cuántos de nosotros, generalmente cuando nos arrepentimos delante de Dios, podemos incluir esta palabra famosa que se llama pero? Yo he hecho esto, pero. Yo he mentido porque. Yo he hecho esto, pero. Yo he sido presionado porque. Siempre buscamos poner justificativos a lo que hacemos mal delante del Señor, como si Él no supiera todo. Él sabe absolutamente todo. Y cuando entra David a este arrepentimiento, él está desnudo delante del Señor. No va y dice: pero es que la he visto y me ha gustado, o esto, o otras cosas, o él no ha querido estar. No ha puesto excusas. Pero no tenía excusas. No tenemos excusas cuando pecamos. Ponemos excusas. Es muy diferente, pero no tenemos excusas. Acuérdense del jardín del Edén. ¿Qué es lo que dice Adán? La mujer que me has dado. ¿Qué es lo que dice Eva? La serpiente. Nadie era culpable entonces. No, cada persona es responsable de lo que hace. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Y así como David es responsable en este momento del gran pecado que cometió, así nosotros, sea pequeño o grande nuestro pecado, tenemos que hacernos responsables delante de Dios. Igual lo sabe. Igual. Pero el arrepentirse es buscar misericordia y pedir perdón. Entonces se acerca donde Dios sin ninguna excusa, pidiendo misericordia. Ten piedad de mí, le dice, pidiendo misericordia y sabiendo que Él es totalmente incapaz de perdonarse y de borrar lo que Él había cometido. Y realmente este David, a pesar del tremendo error que comete, si leen en 2 Samuel, es perdonado, pero por el corazón que tuvo al arrepentirse, por el perdón genuino, por el arrepentimiento genuino que tuvo. Yo me estaba acordando, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un recién nacido. El recién nacido, ¿qué hace? Llora, come, duerme, pero en todo eso, todo lo que hace, depende totalmente de alguien. Un recién nacido que no es atendido se va a morir. Necesita que alguien lo atienda, que alguien le dé de comer, que alguien le cambie, que alguien lo haga dormir.
todo eso es indispensable para que ese bebé pueda ser una persona como ahorita nosotros, que hasta hemos venido caminando por nuestros propios medios. Pero todos hemos pasado por ese momento. De la misma forma, cuando estamos delante de Dios, nosotros no podemos agarrar y perdonarnos a nosotros mismos. Como el recién nacido podemos llorar, y ese es nuestro arrepentimiento, pero el perdón lo da el Señor. No podemos por medio de penitencias llegar a sentirnos siquiera mejor. No. Dios cuando nos perdona, nos perdona. Y ese perdón nos da paz. Delante del Señor. Pero Él es el que nos perdona. Continuaremos leyendo el versículo 3 hasta el 5 por lo menos. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El 6 más. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Entonces, toda esta sección es una continuación a este arrepentimiento genuino que tiene David. Él no está poniendo excusas, pero me llama mucho la atención, y la primera vez que lo leí para preparar este mensaje, me volvió a llamar el versículo 4. Cuando dice: contra ti solo he pecado. ¿Se han puesto a pensar esto? Cuando él dice contra ti solo he pecado, ¿hay más personas involucradas en este hecho? ¿Quiénes están involucrados? El bebé está muerto. Lamentablemente, el bebé muere. Urías muere. Ella, llevada a lo que no quería, o no sé, pero involucrada. Todo un pueblo viendo, o sea, ha debido ser una cosa totalmente visible. No era algo, el embarazo, Urías, no era algo que podría ser ajeno. Había muchas personas involucradas. Pero cuando David va y se acerca delante de Dios, ¿qué es lo que dice? Contra ti he pecado. Y está hablando de Dios. Entonces, aquí hay un punto muy alto. Cuando estaba viendo eso, he buscado una definición de lo que es el pecado. Según el autor Wayne Grudem, dice: el pecado es cualquier falta de conformidad a la ley moral de Dios en acto, actitud o naturaleza. Entonces, es verdad, lo que nosotros hacemos afecta a otras personas. El pecado que cometemos afecta a otras personas, pero la ofensa es contra Dios. Y eso quiero que lo tengamos bien claro. Porque, por ejemplo, uno agarra y dice, acaba de mentir a otra persona. La mentira, que es uno de esos pecados que tal vez algunas veces los llamamos hasta tolerables, que no son tolerables delante de Dios. Esa mentira que estamos diciendo es una ofensa contra Dios. La persona a la que le estamos mintiendo está afectada. Es verdad, pero la ofensa es contra Dios. O imagínense un hombre que golpea a su mujer. Terrible. Probablemente en algún caso hasta tenga que ir hasta las autoridades y tenga que pagar acá por eso. Pero la ofensa principal es contra Dios. Las consecuencias de su pecado es en contra de esta persona.
y probablemente va a tener que responder a la justicia, pero la ofensa es contra Dios. Por eso tenemos nuestro ministerio carcelario, porque hay personas que están pagando lo que han hecho allá adentro, pero que el Señor les está encontrando para que sean arrepentidos, para que se arrepientan y sean libres del pecado. Entonces, toda ofensa, todo pecado, ponle chisme, ponle mentira, ponle murmuraciones, ponle asesinato, mentira. Podemos seguir con la lista de todas las cosas malas que cometemos nosotros. Es una ofensa en contra de Dios. Recordémonos eso, porque eso nos va a ayudar a que no justifiquemos nuestro pecado. ¿Afectar a otras personas? Afecta, pero el principal ofendido es nuestro Señor, porque Él nos ha dicho que andemos conforme a su ley. Entonces, eso podemos ver en el versículo 4. Y después continúa en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí está mostrando ese quiebre que tuvo David, en el cual Dios, mediante el profeta Natán, le mostró su pecado. Es como un espejo. ¿Qué medios usa Dios hoy en día? Tal vez usa un pastor, tal vez usa un hermano, tal vez usa la palabra. Todo esto siempre por medio del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Pero el Señor siempre usa formas para mostrarnos a cada uno de nosotros lo que estamos haciendo mal. Y ahí podamos arrepentirnos y cambiar de curso, cambiar de actitud. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de dirección. No es que David agarró y se arrepintió de haber cometido este homicidio y este adulterio y a la siguiente semana estaba haciendo lo mismo. No, él se arrepintió de verdad. ¿Pagó consecuencias? Pagó consecuencias muy fuertes, pero Dios lo perdonó. El Señor no nos deja ahí tirados de nuestro pecado, nos levanta. Pagamos las consecuencias de nuestro pecado, pero el Señor nos levanta y nos limpia. Y para Él siempre es la gloria, solo para Él. Algo que quisiera hacer notar. Ahora vamos a hablar del ojo. Nuestros ojos nos permiten ver. Gracias a los ojos yo los puedo ver a ustedes y ustedes me pueden ver a mí. Y es verdad, es un órgano que funciona igual autónomamente y que nuestro cuerpo lo utiliza. Pero ¿qué pasaría si ahorita cubrimos todos los vidrios, así pero totalmente, y apagamos todos los reflectores? Nuestros ojos probablemente siguen viendo, pero ven oscuridad. Si pasa todo esto, probablemente ustedes ya me dejan de ver a mí y yo los dejo de ver a ustedes. ¿Es verdad? ¿Alguna vez han estado en un cuarto totalmente oscuros? Así de que realmente no se ve nada. Uno tiene que ir tocando, palpando para saber cómo llegar al interruptor, ¿verdad? Necesitamos de cosas externas para poder ver. Necesitamos, ya sea una linterna, ya sea un foco, ya sea el sol. Dios ha puesto esas luminares tremendas. Pero necesitamos, hermano, hermana, necesitamos de esas luminarias para ver también dentro de nuestro corazón y poder andar en rectitud. Para poder discernir qué es bueno y qué no. Y para eso Dios nos ha dado la palabra. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha dado
que en estos tiempos escuchemos de Dios. Para eso Dios te ha dado al hermano o a la hermana que está a tu lado, para que también pueda mostrarte. Todo conforme a la palabra de Dios. Pero Dios nos ha regalado esas luminarias. Entonces, cuando estemos pensando en todo esto, nos tenemos que dar cuenta de que he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es Dios que abre nuestros ojos de entendimiento para que podamos ver lo que hacemos. ¿Pero por qué? Porque nos quiere sacar. Nos quiere quitar el pecado. Quiere que no sigamos haciendo lo malo delante de sus ojos. Entonces, es importante comprender eso. Hasta este momento hemos visto cómo los ojos de Dios, hasta este momento hemos visto cómo los ojos de David fueron abiertos y él reconoció su pecado. Ahora vamos a ver cómo Dios en su misericordia lo limpia. La frase que les había hecho completar: sin la misericordia de Dios y nuestro arrepentimiento, el perdón es inalcanzable. El perdón de Dios, un perdón transformador. No se queda ahí. Y ahí entramos al punto número 2. Dios, en su misericordia, nos limpia. Vamos a leer a partir del versículo 7 una parte. ¿Qué es lo que dice? Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando estaba leyendo esto de purifícame con hisopo, me llamó la atención. ¿Qué es este hisopo? Y busqué en la palabra de Dios y se los voy a leer en Levítico 14, 1 al 6. Esta sección está hablando de lo que tenían que hacer los israelitas cuando eran limpiados de la lepra. La lepra era una enfermedad muy fuerte y en la que eran totalmente aislados. Generalmente ellos relacionaban la lepra con el pecado. Podemos hablar mucho más al respecto, pero era una enfermedad demasiado fuerte. Un leproso podría estar con heridas y ni siquiera saber, sus brazos colgando. Ellos no sentían ya todo lo que les sucedía. Entonces era una enfermedad muy fuerte. Y aquí habla de cuál era el procedimiento cuando un leproso había sido curado. Dice en Levítico 14 del 1 al 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si se ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla con un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva y el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la avecilla, y mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Si ven, hay muchos elementos ahí. Está la sangre, está la madera, está el hisopo. Es un reflejo de la cruz y del perdón de pecados. Y es un reflejo que hoy día lo tenemos.
Eso era en el Antiguo Testamento, el procedimiento y todo. Ahora, a través de la muerte de Jesús, nosotros podemos alcanzar este arrepentimiento y podemos ser limpios como con hisopo. Pero quiero que entiendan algo, entendamos algo. David estaba consciente de la profundidad de su pecado. Se estaba comparando a un leproso, porque había entendido y estaba tan apenado de lo que él había hecho, que no ponía, como les dije al comienzo, excusas, y que es más, se comparaba con un leproso. Cuando nos arrepentimos delante de Dios, tenemos que ir de esa forma. Saber que nuestro pecado es algo grande delante de Dios, pero que el Señor quiere perdonarnos. Y así con el hisopo y por la sangre de Cristo hoy en día, somos totalmente perdonados. ¿Y qué es lo que dice ahí en el Salmo 51, volviendo? Dice en el versículo, purifícame con hisopo, y está hablando de este procedimiento, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, David está mostrando que la limpieza que Dios le da es total. Quiero poner esto ahora en otras palabras. Querido hermano, hermana, si tú te has arrepentido genuinamente delante de Dios, tu pecado ha sido borrado. Puedes tener libertad. Puedes tener libertad y puedes acercarte confiadamente, como dice la palabra, delante del trono de la gracia. Puedes acercarte delante de Él. No por lo que hemos hecho, sino por la sangre de Cristo, que está mencionado de una forma igual en este pasaje. Entonces es importante, somos libres. Eso no nos deja que cada vez que caigamos tenemos que arrepentirnos, pero somos hijos de Dios y ya no practicamos el pecado. Continuamos, ¿y qué es lo que dice en el versículo 8 y 9 del Salmo 51? Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando le dice, hazme oír gozo y alegría, nos muestra la ansiedad por la que ha pasado David. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sido rebeldes a Dios en algún pecado? No levanten la mano, pero saben, ¿no les mata eso por dentro? Nos consume. A veces, como les había dicho en la anterior prédica, ni siquiera queremos venir a la alabanza. No queremos levantar las manos, no queremos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un remordimiento tan fuerte que el Espíritu Santo está poniendo dentro nuestro, que no podemos porque sabemos que hemos hecho mal. ¿Qué es lo que pasa cuando David encuentra este perdón de Dios? Habla de que ahora puede oír gozo y alegría nuevamente. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Se acuerdan en el Salmo 32 cuando compartíamos? Cuando callé, ¿qué decía? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sus huesos habían sido totalmente afectados y ahora estaba pidiendo y Dios le estaba recreando esos huesos. Hasta físicamente el pecado nos hace daño, porque nos está destruyendo, pero el Señor quiere que nos arrepintamos. Que no queden cosas ocultas, hermanos, delante de Dios, porque no son ocultas tampoco, pero Él te está pidiendo que tú te arrepientas. Personal. Yo tengo que arrepentirme de lo que yo he hecho mal, tú de lo que tú has hecho mal, pero hay esta gracia que perdona estos pecados. Entonces, bueno, igual el año pasado, tuvimos la oportunidad de viajar con un grupo a Coroico, con un viaje de servicio. Dentro de este viaje nos acompañó Daniel Gironda, ustedes lo deben conocer, el hijo de Abraham, porque los de Coroico nos dijeron que querían que tapicemos sus bancas. Y cuando me dijeron eso, yo dije, wow, ¿qué hago?
porque ya estamos hablando de un trabajo un poco complicado, tapizar. Y contactándome con la familia Gironda, que trabaja en esto, me dijeron, Daniel puede hacerlo, y realmente, bueno, fueron unos 3 o 4 días de trabajo. También teníamos otro tipo de eventos, salir a evangelizar y demás, pero durante las mañanas trabajábamos en tapizar esto. Y era increíble la diferencia de una banca de madera con una banca tapizada. Al ojo se podía ver, o sea, una diferencia abismal. Queridos hermanos, el Señor quiere lavarnos de esa forma. No somos comparación con lo que éramos, con lo que somos ahora, cuando el Señor ha perdonado nuestros pecados. Realmente somos muy hermosos delante de Él por la muerte de su Hijo y la sangre que limpia todos nuestros pecados. Aquí está el Evangelio. Aquí está el Evangelio. Era el Antiguo Testamento, pero Dios ya lo estaba preparando para que hoy día nosotros podamos ir a la cruz y encontrar exactamente lo que encontró David: libertad delante de Dios. Vamos a continuar leyendo el versículo 10, 11 y 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, este mismo arrepentimiento está llevando a David a un total cambio de actitud. Ya no es el mismo rey soberbio que cuando le viene Natán a contar la historia ajena, lo quería asesinar al que había hecho una cosa mucho menor que él. Ahora era un rey que estaba consciente de su pecado. Estaba diciéndole: Señor, no me dejes volver a lo mismo. No permitas que vuelva a lo mismo. Y cuando dice: no eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ustedes saben, David era el ungido de Dios. Era rey. Dios lo había ungido para ser rey. Y pueden leer en 1 Samuel 15 cómo el rey Saúl, que también fue ungido de Dios, es desechado. Y David sabía eso. David sabía que en 1 Samuel 15 Saúl había sido rechazado y se encontraba en un momento en el que él también estaba siendo soberbio al Señor y con pecados que a nuestros ojos serían muchos más altos de lo que Saúl había cometido. Pero la diferencia entre David y Saúl estuvo en el arrepentimiento. Lo que te hace, querido hermano, hijo de Dios, es el arrepentimiento delante de nuestro Padre. Y el perdón que Él vierte en nosotros, la sangre de Cristo que vierte. Es por gracia, totalmente por gracia. No la podemos comprar, pero debemos arrepentirnos. Tenemos que acercarnos delante de Él. Entonces, David tenía miedo de caer igual que Saúl. Ahora, aquí obviamente está también, como en todo, la misericordia de Dios. Dios envió a su profeta Natán. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros y usa cosas, circunstancias, personas, para que por medio del Espíritu Santo podamos ver nuestro pecado. Hermano, tú estás viendo esas cosas, no hagas oídos sordos. Podemos ponerle el nombre que ustedes quieran. Puede ser un pecado de mentira, un pecado de chisme, inclusive pecados como de David, de fornicación, de adulterio. Puede ser cualquiera de esos pecados. Cada uno sabe delante del Señor qué es lo que comete. El Señor quiere librarte de eso.
Quiere que, como David, se recree en tus huesos y puedas encontrar esa libertad y ese gozo y alegría delante de Él. Amén. ¿Podemos encontrar en Él esto? ¿Podemos encontrar perdón? ¿Cuál es nuestra parte? Arrepiéntanse, arrepintámonos, cambiemos de actitud. Así como David estaba yendo en esa dirección, ahora está yendo en esta, totalmente opuesta. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. En el verso 13 nos dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cambio totalmente de actitud. Ahora David está queriendo ir y hablar y mostrarles a las otras personas su pecado. Ese es el perdón de Dios. No es un perdón, como les decía al comienzo, que se queda en, ya te he perdonado. Es un perdón que nos transforma y nos cambia completamente. Entonces, en este punto hemos podido ver cómo la limpieza de Dios es genuina. Ahora vamos a ver cómo esta limpieza de Dios ayuda a que David sea transformado y pueda encontrar la verdad y la verdadera forma de adorarle. Y pueda encontrar la verdadera forma de adorarle. La frase que les había hecho cambiar: sin la misericordia de Dios y nuestro arrepentimiento, el perdón es inalcanzable. Yo creo que hasta este momento tenemos que saber, no hay arrepentimiento, Dios no nos va a perdonar. Arrepintámonos. El perdón de Dios es un perdón transformador. Este perdón, como lo ha perdonado a David y lo ha hecho cambiar, ya no es el mismo. Ahora vamos a entrar al punto número 3, que dice: Dios en su misericordia nos transforma. Entonces, justamente lo que hemos leído, ¿no? Que dice en el verso 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que pasaba antes, hoy día? Antes de que yo venga a compartir y antes de los anuncios. Estábamos en un tiempo ¿de qué? De alabanza. ¿Ahorita estamos en un tiempo de alabanza? ¿También o no? El Señor, y en los salmos se puede ver que le encanta que alabemos a Dios cantándole. Le encanta. Dios llama a su pueblo que le alabe por medio de canciones. Y para eso nos ha creado. Pero no es la única forma en la que le alabamos a Dios. Le alabamos a Dios escuchando la palabra de Dios. Pero salimos de la congre hoy día. Nos vamos a ir a hacer otras cosas. ¿Vamos a seguir alabándole a Dios? Es una alabanza continua. Por eso cuando entra David a estos versos dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos muestra una vida de adoración. Lo hemos hablado en alguna otra oportunidad en Romanos 12. ¿Qué nos decía Romanos 12? Nos decía que seamos sacrificios vivos. Sería fácil ser un sacrificio muerto. ¿No ve? Ya hemos dejado de pecar, ya estamos con el Señor. Lo difícil es ser un sacrificio vivo, que aunque queremos seguir pecando, nos alejamos del pecado y vivimos conforme a Dios. Porque ser un sacrificio vivo implica morir a nuestros propios deseos todos los días. Y ese es el sacrificio que realmente le agrada al Señor. Un sacrificio vivo. David lo había entendido. Le costó, pagó consecuencias, pero lo entendió.
¿Qué es lo que continúa diciendo la palabra de Dios? En este versículo 16 nos dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás Dios. No sé cuántos se acuerdan con respecto a lo del versículo 17 en Juan 4:23. Yo se los voy a leer rápido. En Juan 4:23 está pasando toda una historia en la que una mujer que era samaritana se encuentra con Jesús. Y esta mujer que era samaritana, no era judía, era samaritana, quería saber cómo se adoraba al Señor. Y era una persona pecadora, una persona que había tenido todo un historial estaba viviendo con una persona que no era su esposo, ya se había divorciado creo unas 4 veces, o 5 me parece, ahorita no me acuerdo de memoria, pero no era una persona que estaba andando conforme al Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús cuando le pregunta dónde es el lugar para adorar? Y eso podemos encontrarlo en Juan 4:23, que dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. La adoración a Dios es una adoración continua. Quiero que se entienda, estamos recalcando el mismo punto. Romanos 12, Pablo hablando, Juan, Jesús hablando, Salmos, David hablando. Todos nos están hablando en la misma dirección. La adoración a Dios es una adoración en hechos. No es solo levantar las manos mientras cantamos, que eso es una muestra de lo que estamos adorando toda la semana al Señor. Pero la adoración verdadera es cuando mañana estés en tu trabajo y te hagan renegar y reacciones bien y no peques. O cuando te cobren por demás, o el minibús quiera decir, no, hasta aquí nomás hemos llegado, bájense. Y cosas que nos pasan diariamente, que realmente nos hacen renegar. Pero el Señor quiere que no pequemos y que lo adoremos a Él, porque toda ofensa es contra Él. No es contra el minibusero o la de la tienda que no te ha tratado bien, es contra Dios. Esa es la forma en la que las verdades bíblicas se vuelven en nuestro día a día. Lo que Dios ha puesto en nuestro camino es para que vivamos día a día una adoración continua que agrada al Señor. Por último, los versículos 17 al 19. Los sacrificios, no, desde el 18, perdón. 18 al 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es una aclaración. En ese tiempo esa era la forma de hacer sacrificios delante de Dios. No es una forma actual. Ahora ha venido Cristo. Pero está mostrando para las personas de ese tiempo que el sacrificio verdadero viene con un corazón verdaderamente, un corazón que realmente quiere adorar a Dios. Y acuérdese de quién, Caín y Abel, antes inclusive de la ley. Caín no agradó a Dios justamente porque su corazón era duro. Abel agradó al Señor porque su corazón, al hacer el sacrificio, era darle lo mejor al Señor. El Señor quiere que le demos lo mejor. Entonces, solamente quiero que tengamos, ya para concluir todo este panorama, cuando el Señor nos encuentra en pecado, el Señor nos llama a arrepentimiento. Eso es lo primero que hemos hablado. David se arrepiente genuinamente. Después, el Señor nos limpia. Pero una vez que tenemos esa limpieza, el Señor quiere que vivamos una vida de adoración. Ese es un arrepentimiento genuino. Uno que cambia toda nuestra forma de ser y de andar. Implica los 3 pasos.
Y David nos los ha mostrado a través de este salmo. Dios trató su vida de tal forma en la que se pudo ver todo esto. Pondremos de pie, hermanos. Les voy a leer estas 3 frases que he puesto para concluir cada punto. Para alcanzar un verdadero perdón de Dios, necesitamos un verdadero y genuino arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento va a desembocar en un lavamiento completo de nuestros pecados. Todo esto nos va a ayudar a conocer de una forma íntegra a Dios. Por ende, lo vamos a alabar y adorar de verdad. Amén. ¿Qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Señor Jesús, tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra, Señor Jesús. Señor, tú nos has perdonado, nos has limpiado y quieres que seamos encima tus adoradores, Señor. Ayuda a que realmente esto se haga vida en nuestras vidas. Señor, si hay aquí alguien que está escuchando este mensaje por primera vez, que te pido que tú puedas salvarlo, Señor, que esta persona pueda arrepentirse delante de ti. Y si hay personas que tal vez estamos duros o que estén atribulados con su pecado, Señor, que también los llames al arrepentimiento. Que, Señor, ahora podamos encontrar esa libertad y ese gozo y alegría que tú nos prometes, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor.